Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la charla de asma. Habíamos hablado de definición, fisiopatología y diagnóstico, y ahora vamos a continuar con la parte pendiente que es el tratamiento, ¿sí? Entonces, tenemos, en cuanto al tratamiento, nos vamos a centrar en diferenciar y entender lo que es tratamiento de mantenimiento o de control, con sus tratamientos de alivio o rescate, y el tratamiento de la crisis. También vamos a hablar del manejo y vamos a ir desglosando lo que se puede en cuanto a nivel de los fármacos utilizados. Por supuesto que no va a ser, o no es posible manejar toda la información respecto a los fármacos y al tratamiento en una sola charla, pero vamos a tratar de priorizar algunos conceptos y después ustedes podrán desde la bibliografía extender un poco más el conocimiento farmacológico puntual de cada uno de los tratamientos que vamos a mencionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienza la historia? Bueno, la historia comienza hace muchos años. Yo arranco de los 80, un poquito más atrás tal vez, donde la modalidad de tratamiento y el enfoque de la enfermedad estaba basada en los síntomas, es decir, el paciente tenía los síntomas que hemos charlado y buscábamos aliviarlos en ese momento con un broncodilatador, ¿sí? No estaba debajo, digamos, subyacente a la necesidad del tratamiento el mecanismo fisiopatológico del cual hablamos, todo el mecanismo antiinflamatorio. Entonces, fíjense lo que pasaba, ha habido situaciones epidemiológicas donde la mortalidad del asma aumentó claramente, y eso tuvo que ver, tuvo una estricta relación con el uso de agonistas broncodilatadores, agonistas beta, de corta duración, monoterapia, con esto que les contaba, basado en el síntoma. A partir de ahí, por eso en los 80 se empezaron a organizar guías, consensos, recomendaciones para tratar el asma, que estaba generando en una enfermedad prevalente una mortalidad muy alta, y tenía un poco que ver con lo que estábamos haciendo también. Entonces comenzaron a aparecer las primeras guías, China, acá en el 95, y todo el listado que ven fue a propósito de toda una intención mundial de poder revisar y reorganizar los tratamientos y bajar el impacto de la enfermedad a nivel mundial, ¿sí? Entonces, estas guías empezaron a generar cambios de paradigmas, empezaron a mejorar el nivel de evidencia y de recomendaciones con las que eran hechas, y a partir de allí también fue cambiando el enfoque de la enfermedad, y pasamos a entender un tratamiento de manera escalonada, paso a paso, ¿sí? Con la escalera, por ejemplo, de China, tan conocida, donde podíamos ir estableciendo niveles de tratamiento según cómo valorábamos al paciente. Y también se fue modificando la escala o la manera de valorar la gravedad del paciente, ¿sí? Inicialmente era muy utilizado la clasificación de los pacientes asmáticos, la graduación de la severidad, según la presencia, la frecuencia con la que tenían asma. Asma intermitente, persistente leve, moderado o severo, en una presentación clínica inicial. Eso sigue siendo válido, pero carece hoy de trascendencia a la hora de definir la gravedad, porque fuimos incorporando el nivel de control y sobre todo el nivel de tratamiento que necesito para obtener ese control, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, pero quiero que tengan en cuenta la persistencia o la frecuencia de síntomas, el nivel de control y el nivel de tratamiento. Y fíjense cómo un paciente leve puede pasar de un estado de total control a una exacerbación, a una crisis, ¿sí? O un paciente que está leve va perdiendo paulatinamente el control y pasa a estar parcialmente controlado o no controlado, ¿sí? O un paciente severo estar permanentemente no controlado, tanto como un moderado o un leve, ¿sí? Es decir, que esta graduación no permitía incorporar y establecer riesgos adecuadamente
porque no correlacionaba tanto con el nivel del control que tenían los pacientes luego. Entonces se incorporó, como otro cambio de paradigma, el tratamiento basado en el nivel de control que lograba. ¿Qué quiero decir? ¿Qué tratamiento necesitaba, mejor dicho, para lograr que ese paciente no tenga síntomas ni exacerbaciones? Y eso me establecía la severidad. Si yo necesitaba mucho tratamiento, si no necesito mucho tratamiento para que un paciente esté bien, ese paciente va a ser más grave que un paciente que logro controlar con poco tratamiento. ¿De acuerdo? Y bueno, esto está basado en que muchos pacientes leves, 30-37% de los pacientes leves y un 16% de los pacientes leves pueden llegar a tener asma casi fatal, 30-37% alguna crisis, 16% una crisis casi fatal. Entonces, en este contexto es que se jerarquizó. Los pacientes con asma leve también tienen riesgo, entonces el control es algo fundamental en todos los niveles de asma, ¿sí? Separando de los gatillos y de la pobre adherencia. Entonces, basados en el nivel del control, para controlar el asma necesito saber el tratamiento con el que logré estar bien y sin exacerbaciones, ¿sí? Ese fue otro de los cambios de paradigma para pasar del caos al control, ¿sí? ¿Y cómo valorábamos si estábamos en el caos o en el control? Y hay varias formas. China tiene un cuestionario muy difundido, hay varios cuestionarios, el Asthma Control Test, eh, muchos otros, pero acá les pongo uno de los más usados, que es el de China, en donde uno le pregunta síntomas diurnos al paciente y les vemos la frecuencia. Ninguno o menos de 2 al mes está bien controlado. Limitación a las actividades ninguno, síntomas nocturnos a despertar en ninguno, necesidad de medicación, alivio, rescate, este es un punto importante, ninguna o menos de 2 al mes, para decir que está bien controlada, la función pulmonar, que esté normal, ¿sí? Y no exacerbaciones. Estos son los objetivos del tratamiento. Las otras opciones son alteraciones en mayor o menor medida para estar parcialmente controlado o mal controlado, ¿sí? Pero tengan bien este concepto de preguntar los síntomas diurnos, la limitación de actividades, los síntomas nocturnos, la necesidad de alivio de medicación de rescate menor de 2 días al mes, el examen funcional y las exacerbaciones. Entonces, ya hablamos de control y gravedad. Control, entonces volvemos, insisto con esto porque es importante, se refiere al grado en el cual los síntomas son aliviados por el tratamiento, y la gravedad se refiere a la dificultad en controlar el asma con el tratamiento, es decir, la actividad de la enfermedad subyacente. Después tenemos otras variedades del asma, como por ejemplo el asma de difícil control. El asma de difícil control es un asma que necesita mucho nivel de tratamiento, a pesar de ello no lo controlo porque hay algunas cuestiones alteradas. Puede ser porque no tengo buena adherencia o porque el paciente no utiliza bien el tratamiento o no lo hace bien, porque tiene comorbilidades, porque está expuesto a factores desencadenantes constantemente. Todos estos hacen que un asma sea difícil de controlar si yo no pude revisar y modificar eh, estas cuestiones que estamos mencionando. Entonces, el objetivo del control del asma es alcanzar un control sintomático definido por síntomas y buena función pulmonar y reducir el riesgo a futuro, es decir, reducir el riesgo de exacerbaciones y de efectos adversos a la medicación, etc. Entonces, control actual y control a riesgo futuro. Todo eso hace al control del asma en sí, prevenir las exacerbaciones y controlar los síntomas. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Prevenir los síntomas, el uso de beta-2 de acción corta menos de 2 veces al mes, mantener la función normal, sin restricciones en la vida cotidiana, para realizar actividad física, cumplir las expectativas de los pacientes y sus familias. Hay que plantear con el paciente los objetivos para poder establecer el nivel óptimo de tratamiento. Es el paciente el que va a usar el tratamiento, los aerosoles y los polvos inhalados, entonces hay que incorporar los objetivos a las expectativas del paciente y en ese punto hacer el equilibrio. Y por supuesto lo del riesgo futuro que venimos charlando, ¿sí? Bien, esta tabla es la tabla famosa de China, donde incorpora un poco el manejo
y los niveles de tratamiento a nivel general para los pacientes adultos asmáticos, ¿sí? Hablamos de medicación controladora y medicación de alivio, y hablamos de un círculo de constante ajuste, revisión y reevaluación de su tratamiento, desde la cuestión sintomática, la función pulmonar y las exacerbaciones, a los factores de riesgo modificables y las acciones farmacológicas y no farmacológicas, tanto a la adherencia y a la técnica inhalada. Todas cuestiones que hay que revisar constantemente en cada consulta, ¿sí? Y después tenemos pasos. Paso 1, 2, 3 hasta el 5, en donde vamos adquiriendo diferentes niveles de complejidad o de dosis de los tratamientos. Tenemos los corticoides inhalados como tratamiento fundamental en el asma, por aquello de lo inflamatorio. Hoy entonces el paradigma de tratamiento cambió totalmente desde como comenzamos la charla en los años 80 y 70, hacia el tratamiento siempre con corticoides inhalados. Entonces, salvo en raras excepciones, los pacientes necesitan un tratamiento que incorpore corticoides inhalados. En los primeros pasos en dosis leves, en segundos pasos pueden ser combinados con broncodilatadores, en terceros pasos combinados con corticoides inhalados en dosis más altas, y se pueden ir agregando otras medicaciones. Aparte entonces de corticoides y broncodilatadores de acción larga, se pueden incorporar, por ejemplo, antileucotrienos. Vamos a hacer hoy una mención a los leucotrienos, porque han salido alguna advertencia, pero siguen estando recomendados como segunda o tercera opción. Y a medida que el paciente persiste con síntomas o tiene exacerbaciones a pesar del nivel de tratamiento que le di, voy pasando al paso siguiente. El paso 4 agrega siempre aumentando los niveles de corticoides inhalados que recibe el paciente, y agrega la posibilidad de otros tratamientos como el tiotropio, un antimuscarínico de acción larga, llegando hacia el paso 5, que son los niveles más altos de tratamiento, con dosis muy altas de corticoides, en donde tengo que hacer una evaluación específica del paciente, donde tengo que fijarme en el tipo de asma que tiene para poder definir esto que se llama fenotipificación, y si el paciente no logro controlarlo, poder manejar las opciones biológicas, que son tratamientos en medicina donde se bloquean vías específicas inflamatorias, que está reservado para los pacientes más graves que no han logrado ser controlados con todas las medidas que venimos charlando durante la clase. Esto lo mencionamos, este tipo de fármacos los mencionamos en el apartado de fisiopatología, donde hablamos de las vías inflamatorias, y tienen allí una foto donde están los diferentes biológicos que tenemos disponibles, no todos aprobados en el país, pero sí consideren las diferentes vías inflamatorias donde tenemos hoy opción de bloquearlas a través de medicación biológica que se utilizaría a partir de este step, ¿sí? Como alternativa siempre están los corticoides sistémicos. Ahí dice dosis bajas. Creo que no existen dosis bajas, porque en dosis tan bajas como 2,5 miligramos en forma crónica tenemos efectos adversos sistémicos importantes, pero bueno, estamos hablando de pacientes que tienen mucho riesgo y que tienen exacerbaciones, y si no cuento con posibilidad de tratamiento biológico, sea porque no tiene indicación por la fenotipificación o porque no tengo acceso, bueno, los corticoides siguen estando como opción importante. Y volviendo un poco al tema de alivio, tenemos la opción de hacer alivio con medicación broncodilatadora de acción corta en el momento que tiene síntomas, o hacer la incorporación de un corticoide inhalado. Hoy puntualmente Gina pone como aliviador preferido la combinación de corticoides inhalados con un broncodilatador de acción larga y de rápido inicio, ¿sí? Entonces esto nos permite dar una dosis antiinflamatoria en el momento que alivio el síntoma. Y esto lo recomienda en todos los niveles. Así que tenemos las dos opciones, con una preferencia hacia los corticoides inhalados combinados con broncodilatador. Bien, entonces, dentro de los fármacos inhalados tenemos, primero,
antes de hablar de las drogas, si bien estuvimos mencionando, tenemos que hablar de los dispositivos. Los dispositivos son tan importantes o más importantes que la medicación que llevan dentro, porque eso es lo que hace que el paciente tenga la medicación dispensada donde tiene que estar, que es en el pulmón, y si la técnica no es adecuada porque el dispositivo no es el acorde para el paciente, nosotros podemos indicarle todo lo que queramos, pero no vamos a lograr el efecto porque no lo está utilizando o absorbiendo, ¿sí? Entonces, los dispositivos es una de los pilares fundamentales para poder lograr el control del asma, ¿sí? Está asociado a la técnica y a la facilidad o dificultad que tenga el paciente con ese dispositivo en sí. Vamos a hablar un poquito de los broncohilatadores, los corticoides. Bien, fíjense la cantidad de dispositivos distintos que hay con técnicas distintas. Podemos ver aquí un aerosol, medicación en discus, en polvo, que tiene las dosis precargadas, el dispositivo Liptac, que tiene también en polvo y las dosis precargadas, con diferente número de pasos que uno tiene que hacer para incorporar la medicación. El HandiHaler, donde uno incorpora la cápsula adentro a una dosis, la rompe y la inhala. Los dispositivos Respimat. Cada uno tiene su técnica y esto lo debe aprender el paciente y complejiza mucho cuando tienen diferentes dispositivos. Hay que revisar muy bien y tratar de homogeneizar los dispositivos si se puede, y si no, revisar constantemente la técnica y el uso de estos dispositivos. Esto de aquí es una aerocámara, fíjense que tiene una válvula unidireccional, eso es importante, ayuda a la mejor utilización de los aerosoles cuando hay mala técnica o poca fuerza inspiratoria, como pasa con los dispositivos de polvo seco, por ejemplo el TurboHaler, el HandiHaler, que tienen la necesidad de que el paciente inhale con más fuerza que cuando recibe ya el aerosol con la dosis medida y una presión propia. Entonces, selección del dispositivo, me fijo de la edad, las condiciones del paciente, si tiene fuerza inspiratoria o no, la experiencia previa que está acostumbrado a usar, si tiene que usar uno o varios, tengo en cuenta esto para poder organizar un poco su tratamiento, qué tengo disponible, o sea, no todo está a mano o es accesible para el paciente, y por supuesto tener en cuenta las preferencias del paciente respecto de cada dispositivo, ¿sí? Entonces, revisar, valore la experiencia, inhalador fácil para el paciente, similar mecanismo, adaptado al estilo de vida del paciente, y hay que entrenarlos a los pacientes, hay que dedicarle tiempo a entrenar. Entonces, tratamiento crónico para el asma, acuérdense que estamos hablando del tratamiento de mantenimiento, todo lo que vimos hasta ahora. Entramos a la cancha con toda la tabla de Gina, que es compleja y da todo el tratamiento junto, y ahora estamos tratando de desglosarlo de a poco. Entonces, educamos al paciente en la adherencia, en el reconocimiento temprano de los signos de exacerbación, evitar la exposición a desencadenantes y combatir las comorbilidades. Y para lograr esto, el tratamiento, para lograr el control, necesitamos saber qué le doy y cuánto le doy, que esto define la gravedad, cuánto le doy, saber si lo utiliza, por ejemplo, utilizar cuestionarios. Hay muchos trabajos que muestran que los médicos, con nuestra impresión clínica, tenemos la misma efectividad que tirar una moneda, un 50%, para decir que el paciente está usando el tratamiento que le dimos. No tenemos un tan buen ojo clínico como pensamos. Entonces, los cuestionarios como el TAI, que está validado en castellano, nos ayudan a poder definir un poco mejor si el paciente realmente tiene adherencia o no. Y por supuesto la técnica, ¿la utiliza bien? Con esto, con este aprendizaje hemos tenido la posibilidad de controlar a la gran mayoría de los asmáticos, ¿sí? Entonces, sigo, insisto y repito, recordar que el tratamiento es para enfermedad crónica, que esto es medicación de control, y que la medicación de control y prevención se acompaña de una medicación de alivio y rescate. Distinto a el tratamiento cuando cursa con exacerbaciones o crisis, ¿sí? Eso requiere un enfoque distinto y un tratamiento distinto. Es un tratamiento de agudo, se usan mucho los broncodilatadores de acción corta y los corticoides sistémicos, tanto
a nivel intrahospitalario, como luego al momento del alta los pacientes tienen que irse con un curso de corticoides sistémicos y ahí sí ajustar el tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Con corticoides inhalados se crean en todos los pacientes que han tenido una crisis porque implica que su enfermedad no está controlada. Entonces, vamos a revisar un poco. Tal vez esta Filmina tendría que haber ido, Filmina o Live, tendría que haber ido antes, para que ustedes me sigan un poco mejor con la tabla de Gina, pero fíjense, por lo menos en algún momento apareció. Broncodilatadores tenemos los SABA, que son los beta-2 de acción corta, como el salbutamol, los SAMA, que son los anticolinérgicos de acción corta, como el ipratropio, LABA, que son los beta-2 de acción prolongadas, ahí tenemos muchos, formoterol, salmeterol, bilanterol, hay muchos. Los LAMA, anticolinérgicos de acción prolongada, 24 horas, también tenemos muchos. Para asma, el más difundido o el que más evidencia tiene es el tiotropio, pero tenemos el glicopirronium, eclidinium, hay muchos fármacos en este grupo llamado, que vamos a abreviar como LAMA. Y después tenemos los corticoides inhalados y los corticoides sistémicos, ¿sí? Entonces, de alivio y rescate hemos mencionado el salbutamol, se puede usar a demanda, 4 o 6 veces por día. Estamos hablando del mantenimiento como un alivio, no en la crisis. Las combinaciones que hemos mencionado, de corticoides inhalados y LABA o SABA, el ipratropio y las combinaciones de salbutamol y ipratropio, que esta combinación han demostrado uso o utilidad sobre todo en las crisis asmáticas más graves, moderadas, en donde han demostrado una mejoría del paciente, un mayor efecto broncodilatador, combinar broncodilatadores de acción corta. Acá les dejo una tabla de medicación de dosis, perdón, del salbutamol, cuando es en aerosol, un puff equivale a 100 microgramos, el ipratropio un puff a 20 microgramos, y la combinación ahí la tienen. Lo mismo cuando uno arma las nebulizaciones, 20 gotas 5 miligramos, 20 gotas 0,25, y bueno, y las combinaciones. Esto un poco más como a título informativo, para poder hacer equivalencia cuando uno saber qué dosis estamos dando cuando preparamos una nebulización o damos un puff. Un poquito más de beta-2 de acción de inhalados, beta-2 adrenérgicos. Fíjense los que tienen inicio rápido, como el salbutamol, 3 a 5 minutos, salbutamina que no hay en el país, formoterol, 3 a 5 minutos, bilanterol también de acción rápida, de inicio rápido, por esto tiene importancia para con qué rapidez se alivia el síntoma, y después el tiempo de duración, también tiene utilidad cuando son de larga duración para poder establecer los intervalos. Bien, seguimos con los corticoides inhalados, que hay muchos, la lista es amplia. Es el tratamiento de elección en el asma. No puede haber asmáticos, salvo aquellos que tienen síntomas muy esporádicamente, menos de 2 al mes, sin un tratamiento que incorpore corticoides inhalados. Es un tratamiento casi en desuso, el tratamiento del asma sin el concepto de antiinflamación. Bien, seguimos un poco. Esto es cómo es la distribución de los corticoides inhalados, la técnica, y cómo tenemos un gran depósito en la faringe. Por eso también siempre que usamos corticoides inhalados, se dice que hay que hacer un enjuague de la boca para poder evitar el depósito de los corticoides inhalados en la boca. Fíjense la gran diferencia, que hay un bajo porcentaje que se inhala, que llega a los pulmones. Entonces, la técnica hace fundamental a mantener ese porcentaje adecuado y que no baje más aún y que vaya todo hacia el estómago, ¿sí? Entonces la técnica hace una gran diferencia, no es como cuando uno toma un comprimido, que la dosis de 10 miligramos que tiene ese comprimido van directa al estómago y estamos tranquilos que el medicamento lo recibió. Esta tabla es importante en un sentido, en poder tener una referencia de qué es
una dosis moderada, una dosis alta, una dosis baja de corticoides inhalados, con la diferencia según el tipo de corticoide inhalado que uso, ¿sí? Entonces, esta tabla ustedes tienen que tenerla presente para poder decir, estoy en un step 4 o un step 2, y va a tener que ver un poco con esto, ¿no? Con la cantidad de corticoides que recibe el paciente. Tengo que tener en claro qué dosis estoy usando de corticoides. Y para eso están estas tablas, porque bueno, son muchos, poder diferenciar un poco en qué nivel de tratamiento me encuentro. Les dije que iba a hablar algo del montelukast, una medicación antigua, antileucotrieno, tiene otro mecanismo antiinflamatorio por otra vía y se ha utilizado mucho, sigue estando recomendado por las guías, por la GINA, pero bueno, también este año salió un aviso que puede traer efectos adversos psiquiátricos, y bueno, entonces hay que avisar este punto o tener en cuenta este efecto adverso a la hora de indicarlo, puede producir pesadillas y demás, así que bueno, lo tenemos en cuenta a la hora de indicar el montelukast. Tenemos alternativas válidas hoy, entonces siempre ha quedado ahora, digamos, está relegado más a una segunda opción o tercera opción para uso de los pacientes asmáticos. Volvemos a repetir lo del valorando el control, sabemos cómo hacerlo ya. Y lo otro es, bueno, ¿cómo empiezo el tratamiento? O sea, ¿con qué nivel empiezo el tratamiento? Y eso tiene que ver con la presencia de el asma, el nivel sintomático con el que me encuentro. Una cosa es un paciente que viene de tener una crisis asmática, otra cosa es un paciente que tiene menos de 2 veces al mes síntomas. Entonces eso me va a ir escalando o determinando en qué nivel de tratamiento arranco. No es como la escalera que habitualmente conocemos. Es un tratamiento escalonado, no una escalera, es decir, uno empieza por el escalón 1, se saltea escalones, sobre todo para empezar, porque si no, vamos a cometer errores. Entonces, fíjense, si un paciente tiene síntomas casi todos los días o al caminar, o más de una vez por semana, debo empezar un tratamiento con dosis ya combinada, de corticoides inhalados y un agonista beta-2 de acción prolongada, ¿sí? Eso va a permitir lograr un control más rápido y tener un tratamiento acorde a un asma que está presente sintomáticamente o descontroladamente en el paciente, ¿sí? Entonces, revisemos esta tabla pues, para repasar con qué nivel empezaría el tratamiento, ¿sí? Nunca empezamos en los últimos pasos, nunca le vamos a dar de inicio un biológico a un paciente, un anti-IgE, un anti-interleuquina 5, a un paciente sin haber hecho eh, intentos de control con corticoides inhalados, con todo lo que venimos viendo, ¿sí? Acá ponemos comparación con otra guía muy difundida, la guía española, GEMA, que agrega un sexto paso, y a diferencia de GINA, lo que tiene es en la parte de medicación de alivio, incorpora de manera igual el SABA que el corticoide inhalado de formoterol, es algo que está en constante revisión y cada vez hay más evidencia a favor de utilizar corticoides inhalados con combinación para el alivio. La dificultad que hay todavía también, una de las dificultades es el tema de los costos. Entonces, hoy todavía tenemos como opción utilizar un broncodilatador de acción corta, pero siempre incorporando un corticoide inhalado siempre que se pueda, ¿sí? Son opciones de tratamiento de alivio a un tratamiento de mantenimiento donde está más claro qué es lo que tenemos que hacer o hay menos diferencias en las guías. Los antileucotrienos están recomendados también, a pesar de lo que mencionamos anteriormente, y otros tratamientos alternativos que ambas guías mencionan, ya les mencioné el tiotropio para los pacientes moderados, y también la citromicina para aquellos pacientes
como habíamos hablado en la clase de bueno, en esta misma charla de la parte de fisiopatología, los mecanismos inflamatorios no son iguales en todos los pacientes asmáticos. Hay un grupo de pacientes asmáticos que tiene un perfil celular inflamatorio TH2 bajo o tipo 2 bajo, con más predominio neutrofílico, y en este grupo de pacientes la citromicina puede tener un rol, el tiotropio también, si bien no son medicaciones específicas del proceso inflamatorio, sí son tratamientos que pueden dar un resultado en estos pacientes y que no cuentan con la posibilidad de avanzar hacia un escalón 5 con biológicos a partir de su fenotipo, o escalón 6 lo mismo en cuanto a las guías de GEMA. También hay otras opciones, como son los corticoides orales, ya lo dijimos, los corticoides sistémicos, o un tratamiento endoscópico que se llama termoplastía endobronquial, que consta en generar por radiofrecuencia lesiones musculares que van produciendo en un grupo seleccionado de pacientes la disminución de la obstrucción o del broncoespasmo en aquellos que no hemos logrado controlar el asma, ¿sí? Más de lo mismo. En la primera evaluación, confirmar el diagnóstico, ver los factores de riesgo modificables, si fuma, no fuma, las comorbilidades, la técnica y la adherencia, los objetivos del paciente, y vuelvo a ver en qué nivel de síntomas me encuentro, ¿sí? Y según el nivel sintomático, elijo el step con el que voy a empezar, ¿sí? Esto ya lo vimos también, pero fíjense, en 2014 se incorpora además la clasificación de riesgos, o sea, valoro los síntomas y valoro los riesgos de mala evolución del asma, los factores de riesgo, que también ya los mencionamos. Acá estamos con la lista, ¿sí? Donde tenemos que buscar el elevado uso de broncodilatadores de acción corta, más de 3 caníter por día, las exacerbaciones en el último año, las alteraciones funcionales, la técnica, el cigarrillo, las comorbilidades como obesidad, rinitis crónica, la eosinofilia, la elevación del feno, hemos hablado también de esto como un biomarcador de inflamación eosinofílica, no tan disponible en nuestro medio, haber estado intubado alguna vez, son factores de riesgo, ¿sí? Todo esto lo tenemos que incorporar en el esquema de evaluación del paciente que estamos tratando. Entonces, ¿qué tiene que saber una persona asmática? Yo le agregué ahí su médico, ¿no? Porque fíjense, si el paciente tiene que saber, tiene que conocer que el asma es una enfermedad crónica y que necesita tratamiento continuo, aunque no tenga molestias. Saber las diferencias que existen entre inflamación y broncoconstricción. Diferenciar los fármacos controladores de la inflamación de los aliviadores de la obstrucción. Reconocer los síntomas de la enfermedad. Usar correctamente los inhaladores. Identificar y evitar en lo posible los desencadenantes. Monitorizar los síntomas. Ahí dice, y el flujo expiratorio máximo. No siempre tenemos un pico flujo, los pacientes no siempre tienen, la mayoría de las veces no, pero sí esto de monitorizar los síntomas. Reconocer los signos y síntomas de agravamiento de la enfermedad, la pérdida del control. Y ante un deterioro de la enfermedad, prevenir las crisis o exacerbación. Fíjese que nosotros tenemos que aprender todo esto para poder enseñárselo al paciente, ¿sí? Si el paciente sabe todo esto es porque el médico pudo manejar todas estas variables, enseñárselas y asesorarlo en el manejo de su enfermedad. En definitiva, es una enfermedad crónica y el paciente tiene que saber manejarla, tenemos que darle la autonomía de poder entender de qué se trata para tener mejores resultados, ¿sí? Entonces, hasta acá mantenimiento, pero después tenemos lo que es la crisis, la exacerbación asmática, que es aquel paciente que deteriora rápidamente, o digamos, no súbito, sino hay un deterioro progresivo de sus síntomas, y en esta situación de pérdida del control es que aparecen las crisis, ¿sí? Entonces, lo primero
ver cómo ingresa el paciente, los signos vitales, etc. Pero además, ver los factores de riesgo de compromiso vital puntualmente del paciente asmático, ¿sí? Entonces, relacionados a la crisis, una crisis de instalación rápida, sabemos que es un cuadro de muy rápida evolución, las crisis pasadas en las que requirió atención en terapia intensiva, hospitalizaciones, múltiples consultas a guardia, eso tiene que prender una alarma en el paciente que ingresa por una crisis. Y relacionados a la enfermedad, digamos, a la situación crónica del asma y su control, es la ausencia de controles médicos y el abuso de beta 2 de acción corta, ¿sí? Las comorbilidades, sobre todo la comorbilidad cardiovascular, como factor de riesgo estamos hablando de crisis asmática con compromiso vital, ¿sí? Y las condiciones psicológicas, psiquiátricas, sociales, que ponen el contexto mucho más difícil para que el paciente comprenda o pueda realizar lo que venimos charlando. Esto es una tabla realizada por la MR, un cuadro sinóptico con las diferentes niveles de severidad de presentación de la crisis asmática y los diferentes tratamientos, de una nebulización y corticoides hasta el tratamiento completo en terapia intensiva, ¿sí? Fíjense que hay diferentes niveles, no voy a desarrollar todo, pero sí diferenciar mantenimiento y alivio de crisis y saber que una crisis asmática evalúo los riesgos de crisis vital, evalúo el nivel de severidad con el que viene el paciente, es decir, la evaluación inicial, datos clínicos y medición objetiva de la obstrucción, esa es valoración inicial, y después la valoración dinámica, cómo respondió el tratamiento que le di, si respondió a la hora, a las 3 horas, qué tipo de respuesta tengo, es decir, si mejoró el BEF más del 60%, mejoró la oxigenación, puedo pensar en la alta, y siempre un paciente que se va de alta, se va a ir de alta con corticoides sistémicos por 7 a 10 días y con corticoides inhalados, y con un plan escrito y una consulta en breve para poder seguir orientando al paciente en el manejo de su enfermedad y controlar a mediano plazo la respuesta al tratamiento que le dimos, ¿sí? Entonces, valoración estática y valoración dinámica, esa diferencia en la crisis, para poder ir determinando a qué nivel de tratamiento le doy y en qué parte de la institución de atención voy a manejarlo, en la guardia, en internación en sala, en terapia intensiva, en la casa, entonces dinámica y estática, ¿sí? Les dejo un listado de medicamentos y sus dosis para el tratamiento en agudo, y vamos a pasar a situaciones especiales, ¿sí? Dentro de las situaciones especiales hay muchas, no hemos mencionado la enfermedad asociada a aspirina, si hay exacerbación respiratoria asociada a los AINES, fundamentalmente la aspirina, es una de las preguntas que hay que hacer porque en general pueden producir crisis graves, y tratar de evitar los AINES en los asmáticos, pero pesquisar puntualmente eh, las reacciones con los AINES en los asmáticos, ¿sí? Nos encontramos en una situación de pandemia al momento de esta charla, entonces muchas de las cosas que decimos resultan aún más difíciles, el acceso a los controles, a la medicación, a valoraciones objetivas, que como es una espirometría, se complejiza en el contexto de la pandemia y la preparación de los hospitales y las instituciones que estamos teniendo para poder dar respuesta a los pacientes con COVID, ¿sí? Entonces, dos palabras en relación a esto: las nebulizaciones aerosolizan mucho, entonces tenemos que tratar de evitarlas y que usen aerosoles con aerocámara, no nebulizaciones. Los tratamientos para agudo no han cambiado, es todo lo mismo. Las medidas de protección es algo que excede ahora a ustedes para esta charla, pero sí insistirle a los pacientes que no dejen su tratamiento de mantenimiento, porque esto es lo que sabemos con buen nivel de evidencia, que ayuda a prevenir las exacerbaciones, y más en un contexto como el nuestro, para que no tengan que asistir a los hospitales. Insistirles con todas las medidas de prevención, que es la que tenemos que hacer todos, va a ayudar a un mejor control de estos pacientes. Por lo pronto, los pacientes leves, los pacientes asmáticos no tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad, pero sí tienen mayor riesgo de una evolución más grave, sobre todo los moderados a graves, a severos.
Hay otras variedades como el asma inducido por ejercicio, que no lo vamos a hablar ahora, pero son entidades que están más individualizadas. La mayoría de los pacientes que tienen síntomas durante el ejercicio es porque tienen un asma parcialmente controlada y se manifiesta durante el ejercicio, pero hay una entidad propia que luego de media hora de hacer actividad física, después de un tiempo de hacer actividad física, empiezan los síntomas de broncoespasmo, y estos se pueden tratar puntualmente o según la severidad. Bueno, podemos dejarlo para otro momento eso, pero los menciono como para que lo tengan en cuenta, lo busquen o lo lean. El solapamiento entre asma y EPOC, por supuesto hay muchos asmáticos que fuman, y esto hace también difícil, y hay asmáticos que comparten mecanismos inflamatorios, y EPOC que comparten mecanismos inflamatorios con los asmáticos, así que hay un punto en común. Creo que algo mencionamos en la charla, pero tengan en cuenta cómo diferenciar un asmático de un EPOC, por lo menos las características más importantes. El asma y embarazo es una situación puntual, donde lo único que voy a mencionar ahora es que mantener a la madre con buen control del asma va a hacer que el embarazo tenga una devolución adecuada, entonces insistir con sus tratamientos de base, con los corticoides inhalados. Tenemos un tercio de las asmáticas de las asmáticas embarazadas que van a tener una evolución sin problemas, un tercio que va a mejorar y un tercio que empeora, así que puede ser cualquier cosa. Estemos atentos, monitoricemos a los pacientes asmáticos que se embarazan y insistamos en el uso de su tratamiento de mantenimiento, si venían con tratamiento de mantenimiento, para poder sobrellevar mejor el embarazo. Tener en cuenta otras cosas que aparecen del embarazo, las causas de disnea, reflujo, etc. Bueno, el asma ocupacional tampoco nos vamos a introducir ahora. Y ya finalizando y agradeciendo la paciencia de escuchar toda la charla, transmitirle este mensaje de cuidarse, y que como estudiantes de medicina tienen una capacidad mayor a la mejor, están más calificados que la mayoría de la población para entender las medidas de prevención del COVID y difundirlas para, bueno, seguir tratando de controlar esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, bueno, espero les haya sido de utilidad.